Bajo sus alas. Personas reales, con historias extraordinarias. Saludos queridos amigos, nos encontramos en un episodio de Bajo sus alas. El día de hoy sé que esta historia te llevará a tocar tu corazón. Sé que Dios es diverso y Él siempre llega al corazón de las personas. Así es que el día de hoy me siento muy contenta con nuestro invitado. Él es Juan Manuel, quiero presentarlo. Él es psicólogo, locutor, consejero en adicciones y el día de hoy nos trae una historia extraordinaria. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy buen día, no sé a qué hora vean la entrevista, ahorita son tardes, entonces muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy alegre de dar mi testimonio y estar en esta entrevista con usted, pastora. Qué bueno, Juan. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu niñez, Juan? Híjole, pues mi niñez fue una niñez muy bonita, muy bonita. Yo soy el más grande de dos hijos, tengo un hermano 1 año y medio menor que yo, Omar. Mis padres, Lidia y Juan Manuel. Los primeros años estuve con mi mamá porque ella se fue a la Ciudad de México a trabajar, precisamente porque mis papás estaban muy jóvenes, se acababan de casar. Y mi papá se quedó aquí en Morelia estudiando y mi mamá se fue, ella ya tenía un trabajo más estable. Y allá estuve los 5 años primeros de mi vida. A los 5 años en Ciudad de México, yo nací en Ciudad de México y ya me vine aquí a partir de los 5 años de edad. Entonces, considero que en rasgos generales mi niñez fue dentro de lo que cabe bonita, porque pues estuvimos los 4, o al menos eso veía yo. Tú lo percibías, ¿no? Pero me imagino que fuiste un niño muy alegre, ¿no? Porque tú eres muy alegre. ¿Cómo eras? Cuéntanos. Sí, pues bueno, yo en la primaria fui un niño muy alegre, muy hiperactivo. Apenas hace menos de un año me hice unos estudios ya profesionales con un neurólogo y me doy cuenta que tengo trastorno de déficit de atención. Entonces, después de añísimos... O sea, de esos niños que están aquí pero no están presentes. Exactamente, yo siempre fue mi talón de Aquiles. Ahora ya lo sé, en ese entonces no lo sabía, pero yo en la primaria era un niño muy inquieto. Todo empezaba a hacer algo, lo dejaba, hacía esto, tenía mala letra, pero era muy dedicado. O sea, yo recuerdo que siempre las maestras me decían, este niño ya sabe leer de corrido. Yo decía, muy inteligente. Pues ¿por qué? Sí, o sea, ¿por qué? Sí, pues que no es lo normal que todos lean de corrido. Entonces yo leí, escribí, hacer cuentas, pues desde pequeño. Y bueno, pues se desarrolló en la escuela 18 de marzo, hay una que está por el Panteón Municipal, ahí me aventé la primaria y pues era muy inquieto. Muy inquieto. Y son características que ese tipo de niños tienen. Lo entiendo bien porque uno de mis hijos tiene déficit de atención y así es, pues como dices, está. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, creces como un niño feliz, un niño en un hogar. ¿Cómo era tu entorno familiar? Pues el entorno familiar que yo vivía en la primaria y así fue secundaria y demás, pues mi papá trabajaba todo el día trabajaba. Él es un físico matemático muy reconocido y mi mamá estaba en la casa, pero también trabajaba ahí en la Secretaría de Educación Pública, en las oficinas centrales. Entonces, pues todo el día trabajaba mi papá y siempre estábamos con mamá, mi hermano y yo. Fui un niño pues muy querido, pero muy sobreprotegido. Fue algo que obviamente mis papás no notaban en su momento, mi papá ausente emocionalmente. Entonces eso, entrando un poquito a lo que es mi testimonio que quiero dar, me marcó mucho porque yo trataba inconscientemente de quitarme la sobreprotección de mi madre y buscaba la atención de mi padre y no lo conseguía. O sea, ni podía quitarme a mi mamá, ni podía que mi papá estuviera como yo quería.
Ajá, al pendiente de mí emocionalmente. Y fíjate que eso es una mezcla, ahorita que lo dices, la sobreprotección, bueno, y tú lo sabes como psicólogo, pues es un rechazo, o sea, porque hasta cierto punto esa sobreprotección pues también afecta al niño, pero es una mezcla acerca de ese vacío, ¿verdad?, que tienes hacia el papá. ¿Y qué te lleva, Juan, esa sobreprotección y ese vacío en tu juventud? ¿A qué caminos te llevan? Pues es que efectivamente, pastora, la sobreprotección pues es inconscientemente mandarle al hijo mensajes de que tú no sirves, tú no haces bien las cosas, yo te tengo que decir porque tú no sabes, yo te tengo que vestir, yo te tengo que decir a dónde vayas, qué novia tener, con quién juntarte, con quién casarte, inconsciente. Sí, porque va a ver mi mamá la entrevista y va a decir, ay no hijo, yo no quería eso para ti. Pero, sí, pero uno no obviamente, sabe, claro, sí, o sea, ningún papá sabe. No, yo también soy papá, Sí, y yo exacto. sé que le he mandado mensajes negativos sin querer a mi hijo, pero bueno, ahorita todos vamos a como hacer... padres somos, no sabemos ser padres y muchas veces desde nuestras heridas inconscientemente lastimamos. Pero Así bueno, es. coméntanos, ¿cómo creces como adolescente y qué pasa en tu juventud? ¿Qué fue lo que te marcó? Pues yo con todo eso y otras cosas fuertes que pasaron en lo familiar, empecé a agarrar mucho enojo con mi padre y también con mi madre, inconsciente primero, después ya lo hice como consciente porque sentía que no me dejaban ser como yo quería ser. Entonces empiezo la secundaria, en la secundaria empecé a tener un tipo de trauma por mi color de piel, por mi físico, que yo no me aceptaba físicamente como era. Yo veía a las personas que a mi parecer eran compañeros que tenían mucho pegue, que eran muy galanes, y yo quería ser como ellos, yo quería ser blanco, yo quería ser de nariz afilada, quería tener una voz gruesa, ya la tengo, pero quería tener fíjate, y ahora hasta locutor eres, ¿no? O sea, y tienes una buena voz, pero ¿cómo a veces el engaño de la autoestima? Claro, o sea, te claro. lleva, ¿cómo estás diciendo? O sea, ese vacío te lleva a creer que tú no eras alguien guapo o Exacto. alguien que atraía a las mujeres porque quería ser como alguien más, ¿no? Exactamente, entonces yo sufrí mucho bullying, lo que ahora dicen bullying, pero el bullying siempre ha existido, Sí. nomás le cambiaron el nombre, pero era un maltrato en donde la carrilla, como decimos, y me decían que negro, que memín pingüín, que chocolate. Entonces, pues todo eso a mí me dolía. Ahorita qué chido que me estoy riendo, ¿verdad? Pero a mí me dolía, me hacían llorar mis compañeros. Recuerdo que uno de los compañeros una vez se vistió de Ku Klux Klan en un evento de disfraces y me agarró con un cable de una grabadora y me decía que tú eres negro y los negros no te deberían, de verdad, o sea, deberían morirse, negro, tú eres un negro. Y yo lloraba y yo decía, ¿por qué no soy blanco? ¿Por qué? Y no, todo eso no les platico. Yo creo que hasta ahorita mis papás saben esto, porque no sabían. Luego me pasaron cosas más fuertes en otras áreas, pero cuando ya llego a la prepa, descubro algo que para mí era maravilloso, pero que yo no sabía que me iba a traer años de sufrimiento. Conocí las adicciones, empecé a tomar, empecé a fumar tabaco, marihuana, cocaína, casi todo al mismo tiempo alrededor de los 17 años. Oye, eras un jovencito. Pues un niño joven, sí. O sea, ahí uno es un niño todavía, sí. Digan lo que digan los que me están viendo de 17, 18, 19 que se sienten mayores de edad, la verdad es que sabemos que somos unos niños. Entonces digo que fue maravilloso porque empecé a ser visto por las mujeres, no sé por qué razón. Ya te veías como el fuerte. Claro. O a lo mejor eso sacaba tu personalidad, ¿no? Al estar a lo mejor en esa adicción, sacaban lo que no podía hacer, ¿no? Claro. Ese niño introvertido. Sí, yo empecé a descubrir que mi forma de ser y mi habla, combinados con las drogas, me hacían sentir un ser maravilloso, libre, porque yo recordaba que las mujeres empezaron a decirme, Juan Manuel, me caes bien a todo dar. Dice, me encanta que me hagas reír. Entonces
Pues de ahí me apepené. De ahí sale el sentido no, del humor. Exacto, de ahí me agarré, dije, de aquí soy. Entonces de ahí salió, yo creo, el meme ese de que dicen, el chiste es hacerla reír hasta que se le olvide que estás bien feo. Entonces yo empecé a pues, hacer reír a las mujeres. En mi afán de cortejarlas, y decía y dicharachaba y me decían, Juan Manuel, me la paso genial contigo. Entonces yo decía, wow, ya se les olvidó que estoy feo. Entonces de aquí, y cuando mis compañeros o mis amigos, cuando me decían, vamos a tomarnos una caguama, yo decía, yo me tomo 2. Y cuando decían, ¿quieren un cigarro? Decía, yo quiero uno, pero quiero otro después, porque necesito que me vean que hago más. ¿Quieres un cigarro de marihuana? Claro, yo quiero. A mí ni me gustaba la marihuana, a mí ni me gustaba, yo nada más por encajar, pero yo decía que me gustaba, y yo quería que me gustara, pero no me gustaba. Y yo, ay, no, sí me gusta mucho, pero por dentro decía, guácala, me río a lo puro sonso, me da muchísima hambre. Me gustaban más bien otras cosas, ya después la cocaína como que más. Pero para no enfrascarme tanto en eso, quiero decir que eso fue, de verdad, en esa edad, lo más maravilloso que me pudo pasar. Y lo digo con dolor, porque obviamente eso era un engaño. Eso era un engaño. Sí, exacto. Porque me imagino que cuando llegabas a tu habitación o a estar solo, pues te sentías vacío. Claro, y lo trataba de llenar con más alcohol, con más cigarro, con más droga, con más mujeres, porque a mí me encantaba me encantaba tener 2 o 3 novias al mismo tiempo, porque me hacía sentir bien que se dieran cuenta, porque más de una se peleó y yo decía, se están peleando por mí. Y yo casi les quería decir, no se peleen por mí, no vale la pena. Casi. Pero no, la verdad es que era mi ego el que decía. Entonces yo me sentía y retaba a mis amigos que estaban galanes. Les decía, yo me consigo una mejor que tú. Y nada, y te reto, va. Y a veces lo conseguía, pero era por mi forma de ser y porque era muy aventado y porque le hablaba a las chavas y decía, de 20 bonitas que les voy a hablar, una me va a hacer caso. Entonces yo les hablaba a todas y una de esas 20 me hacía caso. Entonces yo decía, esto para mí es lo más maravilloso, trabajar en mi ego, que en ese tiempo no lo veía así. Entonces inconscientemente decía, llenar mi ego con mujeres y drogas es lo máximo, y de aquí voy a ser un superhombre. Y bueno, Juan Manuel, todo eso de las adicciones que te destruyen, inician a los 17 años y esto se convierte en un gigante. Claro. Porque esto se convierte en algo que comienza a destruir tu vida. O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que esto, o cómo te destruyó esto en tu vida? Híjole, pues afortunadamente fueron poquitos, no fueron muchos años, fueron 20. Fueron 20 años, así es como le digo luego en las charlas que doy, pero 20 años, de los 17 a los 37. O sea, todo estuve, un infierno. Toda una vida, todo un infierno, claro. Al principio es muy bonito, tomar, porque te la pasas bien, o sea, dentro de 1, 2, 3 cervezas te la pasas bien, pero lo fuerte viene después, que es mucho más tiempo. Qué bueno que eso durara todo el día, toda la noche, o podemos durar. Habemos personas que nos aventamos días tomando, pero en algún momento uno tiene que parar porque ya no hay dinero, porque ya uno se siente mal, o simplemente porque en raros casos dice uno, no, estoy tomando mucho, ya no voy a tomar. Pues claro que eso es muy raro que pase en una persona enferma de adicción. Y entonces se me salió de las manos. ¿Sí? Se me salió de las manos esto hasta que pues no pude más. En todo esto, por supuesto que esto lo estoy por cuestiones de tiempo, lo estoy platicando muy rápido. Como resumido. Pero en todos estos 20 años, ¿qué hice? Terminé mis estudios, estudié medicina 3 años, dejé medicina, me metí a varios trabajos, trabajé de mesero, donde más acrecenté mi adicción, trabajé en vendedores en tiendas comerciales grandes,
También estuve, ya después terminé psicología, me casé, tuve un hijo, ahorita tiene 15 años, iba a cumplir 16, y todo eso pasó en mis adicciones, en todo. Pero ¿cómo te afectó? Bueno, creo que hiciste muchas cosas en medio de tus adicciones, pero ¿cómo te afectó, Juan? O sea, ¿qué destruiste en el camino? No, pues me empecé a destruir a mí mismo. Yo era una persona cero espiritualidad, no creía en nada, me consideraba ateo, siempre me sentí superior que los demás. Pasé de la baja autoestima A un ego terrible. a un ego terrible, que también es baja autoestima. ¿Sí? O sea, alguien que es egocentrista, que dice que es bien Solo fregón, yo, solo yo. y tú no sabes. Pasé al otro lado a convertirme en alguien que sentía que todos eran, ya iba a decir una grosería, sentía que todos estaban debajo de mí. Sí. Entonces, así me presentaras a la persona que no tomara, que no. Uh-huh. Si alguien me decía, no, es que yo no tomo, yo no fumo, hago deporte, voy muy bien en mis estudios, yo le buscaba milimétrico, pero tiene el dedo bien chiquito. Entonces, lo tiene más chiquito que yo y la verdad, con eso vale para mí menos. Sí. Entonces le buscaba hasta que me encontraba algo y decía, ahí está. Entonces con eso aumentaba mi ego. Entonces fue mucho sufrir porque yo me destruí. O sea, es increíble cómo no me pasó algo que de verdad acabara con mi vida, porque vivía una vida muy desenfrenada, muy desenfrenada. Háblanos un poquito, a ver, ¿qué era ese tipo de vida? ¿A qué te veías expuesto? Pues bueno, para empezar, yo todo lo que me pusieran enfrente consumía. Todo, cocaína, pastillas, hielo, cristal, piedra, todo lo que me pusieran enfrente. Había algo que en mí que necesitaba más y más y más. O sea, no tenías límites, no parabas. No, las personas que decimos tener la enfermedad de la adicción somos personas muy metódicas, muy inteligentes, cubrimos muy bien nuestra enfermedad. Así, de verdad, así como me ves ahorita, yo era uno de día y otro de noche, o me desaparecía, porque no crea, pastora, que a mí la gente me veía en las calles tirado. No eras de esos de estar ahí. Sí, o acá, no, yo siempre me vestía muy bien, hablaba muy bien, decía, siempre para todos estaba yo bien. Oye, sí, soy psicólogo, tengo mi consultorio y demás, y en la noche ya era otro, ya estaba. ¿Te transformabas? Me transformaba. Con mi primer pareja fueron 10 años de noviazgo en donde ella jamás se enteró que yo era consumidor de drogas. Una vez me descubrió, le hice una faramaña, lloré, no lo vuelvo a hacer, pero no. O sea, ya hasta llegabas a la manipulación. Claro, a mentir, a robar, porque no hay nada que nos detenga cuando estamos en las adicciones. Y las personas que están aún saben de lo que hablo, y las que estuvieron saben de lo que hablo. Las que todavía piensan controlar no saben a lo que se están metiendo, pero pues cada quien. Entonces, para mí fue algo muy fuerte hasta que a los 37 años... también lo de la locución, también estuve ahí en todo eso de las adicciones, con miles de artistas. Yo ya me sentía un artista. Porque, me metí al camerino de X, del grupo de rock, de los de Maldita Vecindad, entrevistaba desde los gruperos hasta los poperos, y yo decía, yo ya me sentía artista, entonces yo también, y me tengo que drogar para que también vean que yo soy... Para que yo encaje, ¿no? Para que yo encaje, sí, hubo muchos artistas con los que yo tomé, o incluso me drogué, que no voy a decir, pero sí hubo mucha gente que me mezclaba con ellos y me sentía superior. Decía, hasta lo presumía, decía, ¿con quién creen que me drogué? Con tal artista, ¡wow! Entonces, hasta que pasó lo que tenía que pasar, que se me salió de las manos y pues tuve que tener un internamiento, que ese es el otro. En la otra parte donde llegas. Y Juan Manuel, bueno, cuando llegas a ese internamiento, caes en ese momento oscuro. Háblanos cuándo tu vida comienza
a tener un cambio? O sea, porque bueno, veo que justo yo ahorita en un momento quiero que me hables acerca del tatuaje que traes aquí en el cuello. De tus. Que tienes tantos, Sí. pero en específico, sí. ese me gusta Claro. mucho. ¿Qué sucede? Bueno, llegas al internamiento y ¿qué comienza a ver en tu vida a donde te sientes bajo esas alas de Dios? Pues como lo dije anteriormente, yo me consideraba ateo, me burlaba mucho de las personas, de todos, de los Sí. católicos, cristianos, testigos, De budistas, todo religioso. de todo. Sí, todo decía que eran unos ignorantes. Sí. Yo hablaba de todos que eran unos charlatanes, que solamente unos vividores, que Dios ni existía y que cómo era posible. Me peleé mucho con mi mamá. Yo le decía, mamá, respétame, yo no creo en Dios. Pero mi mamá no creía eso. Ella decía, no, tú sí crees, tú sí crees. Y Las yo, palabras de una madre, claro, ¿verdad? Tan importantes, la fe. las La fe, oraciones, las de mi mamá, oraciones, sí, sí. la fe. Mi papá, pues él simplemente decía, pues, como tú veas. Y ya cuando llego al internamiento, me veo rodeado de gente, sigo con mi egocentrismo, porque aun cuando yo me derroté, aquí hago un paréntesis en ese lapso de internarme y estando fuera, yo ahorita tengo mi esposa Magali, que desde hace tiempo había estado conmigo, pero no sabía lo que me pasaba a mí. Entonces, en una crisis que tuvimos, me dijo, ¿sabes qué? Te dejo. Y yo decía, no me dejes, yo estoy muy enamorado de ella, pero decía, no me dejes, y déjame ver cómo le hago. Yo ya tenía una casa donde ya no tenía muebles, ya no tenía O sea, habías terminado con todo. vendí los tanques de gas, me bañaba con agua fría, ya no tenía luz, los focos tenía uno nada más, una chamarra, un pantalón. O sea, ya habías caído a lo... Ya todo me gastaba, ya no me dejaban entrar a la casa de mis papás porque mi papá me dijo unas palabras muy sabias que se lo agradezco, tuvo mucha razón. Me dijo, hijo, si tú me duele muchísimo, pero ya no puedes entrar aquí, porque aquí nada más vienes a robar, vienes nada más a mentirnos. Wow. Entonces, yo sé que lo dolió a mi papá mucho esas palabras, estoy seguro. Entonces me dijo pues que ya me fuera de ahí, y pues lo agarré de pretexto para seguir. Y después le dije a Magali, ¿sabes qué, Magali? Yo quiero internarme, necesito internarme. No me creyó. Entonces ya que me interné, ya que estuve dentro, porque le dije, no me dejes, me dijo, órale, pues te voy a apoyar y demás, que ya después comprendí que debía haber solo por mí, pero uno va aprendiendo, pastora, Sí, uno va vas aprendiendo. madurando. Exactamente, va uno madurando. Les comenté a mis papás, tuve el apoyo del trabajo también, porque yo tengo 2 plazas ahí en la SEP, también saqué un permiso especial, el que tenemos derecho. Entonces me interné y ahí empezó una transformación en mí desde el primer día, porque aunque llegué con mi ego, vi a todas las personas que estaban ahí y yo decía, estos cuates que me van a ayudar, todos una bola de ignorantes. Yo soy psicólogo, este cuate es albañil, este cuate tiene la prepa trunca, no sabe leer ni escribir, ¿qué me van a enseñar ellos a mí? Yo nomás con que me deje drogar y ya con eso. A los 3 días sucedió de verdad el milagro, de lo cual antes me daba pena hablar, ahora de verdad es un orgullo para mí decirlo. A los 3 días yo empecé a creer en Dios de la nada, hablando en lo humano. ¿Pero qué sucedió, Juan Manuel? O sea, ¿cómo se te presenta Dios? Porque bueno, Dios se presenta de formas individual, de una forma individual, ¿verdad? Cada uno, por ejemplo, para mí, Dios es mi Padre, por mi contexto. Pero ¿cómo se te presenta a ti Dios? Pues yo recuerdo que al 3er día que yo estaba internado, me dice, pues ya nos da la indicación de dormirnos ahí en donde yo estaba internado, en el centro de rehabilitación, y nos dicen, pues hay que dormir. Y pues ya que me quedé dormido, al día siguiente digo, yo creo que voy a creer en Dios. Pero así, o sea, me sentí como tocado, ahora puedo decirlo.
Y yo en mi ego todavía le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar una oportunidad. Si es cierto que tú existes, demuéstramelo. Demuéstramelo. Y para no seguir alargándome más en esto, yo recuerdo que una vez llevaron pan dulce ahí a la clínica donde yo estaba. Y me acuerdo que me habían dicho, cuando quieras algo, pídelo con mucha fe, Juan Manuel, y Dios te lo va a dar. Y dije, ok. Ya creyendo, dije, ok. Sí. Entonces recuerdo que pusieron pan dulce, no daban pan dulce en la clínica, eran en ocasiones muy especiales. Sí. Y llevaron pan dulce y yo recuerdo, dije, este es el momento. Y dije, Dios mío, si tú existes, mándame una concha. Una concha, yo quería una concha. Digo, por favor, quiero una concha. Por favor, quiero una concha. Entonces nos sentamos, nos repartieron el pan, me tocó una concha. Pero no, aquí viene lo sorprendente. Porque ya que me la comí, dije, ¡ay, me llegó la concha! Dije, pues a lo mejor dieron puras conchas. Pues sí. Pero dije, pero de todos modos está bien. Y volteo y le digo, oigan, ¿a quién le tocó una concha? A mí no. Y le investigué que éramos como 50. A nadie le había tocado una concha. O sea, era la única. Era la única. ¿Por qué? Pues ya sabemos porque por qué. Dios estaba demostrando en las cosas más pequeñas. Exactamente. Y ahí de verdad me derroté, lloré, de verdad lloré. Y dije, Dios mío, gracias, perdóname. Yo me arrodillé, no recuerdo, pero me derroté y dije, Dios, perdóname por dudar de ti, perdóname por todo lo que te insulté. Creo en ti, pongo a tu cuidado mi vida en tus manos. Entonces, pues de ahí este versículo que... ¿Y cuál es el versículo? A ver, dinos. Y de lo vil y menospreciado escogió Dios, y de lo vil del mundo y despreciado escogió Dios. Wow. Entonces, pues me lo tatué como señal de que personas como yo que se sienten derrotadas y que se sienten avergonzadas son las que utiliza Dios para avergonzar a los sabios, a gente que se cree superior, como yo me creí superior. Hay gente que me ve y me dice, y me lo han dicho todavía hace unos días, me dijeron, yo no te creo en tu transformación, en tu rehabilitación, para mí sigues siendo el mismo hombre mentiroso. Y lo único que Dios, pues Dios te bendiga, porque no a todos les voy a caer bien. Ahora ya después del internamiento, yo quisiera seguir aquí hablando mucho, pero tenemos un tiempo limitado. Entonces, después de que salgo de todo esto, empiezo a dar charlas, conferencias, escribí un libro, etcétera. Pero hay gente que dañé mucho y gente malintencionada. Una que dañé y otra malintencionada que me dicen, no te creo, Juan Manuel, y tú vas a seguir igual. Pero ya no me tiene que reconocer el hombre, porque ya soy reconocido por Dios. ¡Qué hermoso! Qué bonito, Juan! Porque yo creo que hoy muchas personas que probablemente se creen sin una esperanza, que no son amadas, que a veces por una apariencia, a lo mejor por cómo se ven en cuanto a los tatuajes, muy probablemente piensan que Dios no los ama. Pero me gustaba mucho ese versículo, ¿verdad? De lo vil y de lo menospreciado, Dios escoge para avergonzar a todos aquellos que muchas veces piensan que Dios no tiene un sentido de vida. Entonces, hoy Juan tiene hasta una clínica. Así y su asignación es que tuviste que tocar fondo para poder ayudar ahora a muchos. Claro, tenemos una clínica, un centro, porque ahora legalmente nos están asesorando, y que es un centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación llamado Transformación de Ser con mi mujer, que pues Dios nos dio ese propósito. Y ahora llega gente con nosotros que nos dice, pues estoy desesperado, y llegan familias que nos dicen, él no va a cambiar. Le digo, sí va a cambiar, se va a transformar. Entonces ahorita yo me aparté de todo, de verdad de todo, en cuanto a vicios, alcohol, drogas. Me aparté completamente, me aparté de mi trabajo que no me llenaba, que es lo de hacer un trabajo muy bonito y muy respetuoso, pero que no me llenaba, y estoy de lleno en la clínica. Estoy más cerca de Dios, estoy tratando de dar más charlas para
transmitir mi testimonio, como ahorita pretendo hacerlo, y que alguien diga, pues si él pudo, Claro que si sí. él pudo, pues ni modo que yo no, claro, yo Así 20 es. años y aquí estoy. Ayer, antier me dijeron, híjole, todo lo que has pasado y mira, aquí estás. Aquí. Eres un gran testimonio, Juan. Y pues Gracias. quiero decirte que hoy este programa está basado en el Salmo 91, que bajo sus alas estamos seguros. Y quiero decirte que apenas está iniciando lo que Así Dios es. tiene para ti. Creemos, como tus pastores, que Dios te va a utilizar como un instrumento en poder tocar a otras personas y que de lo vil y lo menospreciado serás un mensajero de Dios para poder predicar y anunciar las promesas de Dios. Entonces, hoy tu historia sé que está conectando a muchos y quiero decirte que siempre ya no habrá vacíos, Juan, porque No. bajo las alas de Dios Así tú es. estás seguro y tienes a ese papá y esa mamá que sé que te aman físicamente, pero que también tienes a un padre que te está protegiendo y que bajo sus alas estás seguro. Así Entonces es. hoy me gustaría que terminemos este tiempo. ¿Qué mensaje les quieres decir a nuestros amigos? Pues simple y sencillamente que una frase que yo he acuñado desde que yo estaba internado, en todo ser humano existe la posibilidad muy latente de transformar, si así lo quiere su ser, de no ser bueno sino mejor, de no ser honesto sino íntegro, de no ser esclavo sino amo y rey de su propia vida, de no cambiar pero sí transformarse. Hoy es tu momento para que decidas transformar tu ser y llenes esos vacíos con lo que vale la pena. ¡Wow! ¡Qué bonito! Llena Muchas esos gracias. vacíos con el mejor. Y Así bajo es. sus alas, que Jesús sea tu Señor. Pues Así es. muchas gracias, Juan. No, pues gracias, por pastora, estar aquí con muchísimas gracias, nosotros. gracias. De verdad que tu testimonio alienta. Yo sé que a muchas personas que lo van a escuchar. Y bueno, que te puedan seguir. Dinos cuál es su página de la clínica. Sí, claro que sí, es Centro de Integridad Emocional Antiadicciones, Transformación de Ser. Y también tengo por ahí mis páginas, Juan Manuel Torres Conferencista, para que puedan recibir asesorías, consejerías o un internamiento si así lo creen. Transformación de Ser, Centro de Rehabilitación Antiadicciones. Así es, ya saben, debajo de las alas de Dios, Dios puede transformar, y de lo vil y lo menospreciado, Dios saca siempre algo maravilloso y lo transforma para poder ser mensajeros de Jesús. Gracias, Juan, por Pues estar con muchísimas nosotros. gracias. Sigan nuestro canal con nuevas historias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en su programa Bajo sus alas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tú tienes alguna historia que contar, contáctanos.